Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Conoce tu auto. Como siempre estamos contentos de poder compartir información relacionada a mecánica automotriz. Hoy, como todos los viernes, tocamos temas diferentes para aprender acerca de cómo conocer tu auto, qué sistemas existen y hoy día vamos a hablar del sistema de embrague. Para eso estoy acompañada del profesor Julio Guamán y nos va a explicar un poco más de esto. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes, siempre un gusto estar contigo. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el sistema de embrague, que es un tema muy importante, ya que hoy en día nuestros amigos conductores les gusta más utilizar los vehículos con embrague que con transmisión automática, ¿no? El embrague es un acoplamiento que va entre el motor y la transmisión, en este caso la transmisión manual o mecánica, que trata de acoplar y desacoplar la fuerza del motor y transmitir a las transmisión, ¿no? Bueno, existe antiguamente el embrague mecánico que era manipulado por un cable. Hoy en día existe el embrague hidráulico en los autos y en las unidades mucho más grandes como camiones, eso existen los embragues hidroneumáticos, ¿no? Que estos son unos embragues que necesitan mucho más fuerza, más potencia porque los componentes son mucho más grandes. Vamos a hablar entonces del sistema de embrague y sus partes y su funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día qué cosa es el sistema de embrague. El sistema de embrague, como ven a ustedes ahí, consta pues del pedal de embrague, la bomba maestra o la bomba de embrague, el cilindro, La la manguera. cañería o Ujú. la manguera, ¿no? El bombín también le llaman bomba auxiliar o cilindro auxiliar también, lo que es la horquilla de embrague, el cobertor, donde es muy conocido como el plato de embrague, el disco de embrague y obviamente también el rodaje, que es el rodaje collarín. Todos estos componentes son desgastables. Para que Es importante, profesor, disculpe, que nos pueda detallar, si bien nos está hablando acerca de la estructura del embrague, de ciertos elementos, cuál es la función de cada uno de ellos para saber, Sí, claro. para que las personas se puedan imaginar cuál es el verdadero funcionamiento, ¿no? Sí, si podemos volver a la imagen, le agradecería. Mírame, nosotros al momento de querer realizar algún cambio en estos vehículos manuales o mecánicos, ¿no? Lo que hacemos es hacer una fuerza pisando el pedal de embrague. Este pedal de embrague acciona mediante una palanca o biela hacia la bomba de embrague. La bomba de embrague genera una fuerza hidráulica, ¿ya? Porque contiene un líquido que se llama líquido de freno con DOT3 o DOT4. Este líquido o fluido va a empujar hacia el bombín o la bomba auxiliar o bomba auxiliar mínima del embrague. Esta bomba va a generar una fuerza y vamos a ver una horquilla de embrague que es un pivote que vemos en la figura número 6, ¿correcto? Esta figura va a empujar un rodaje que se llama rodaje collarín. Este rodaje collarín va a empujar un diafragma, que es un diafragma que vemos en el plato o cobertor de embrague, muy conocido como plato de embrague también. Claro, que Este, es la parte que más grande que vemos en la exacto, imagen, que tiene una forma como una, no sé, como una llantita. como una llantita, algo así, Ujú. ¿no? Entonces, ese cobertor va a hacer una presión con un disco. Este disco es el que me va a va a transmitir la fuerza que genera el motor hacia la transmisión. Porque lo que hace la transmisión es multiplicar y desmultiplicar la fuerza del motor. Pero el embrague es el único que libera para poder hacer los cambios. Cuando yo hago la primera, la segunda, la tercera, los cambios, o cuando estoy Claro, en cuando es ascenso, un auto mecánico, cuando ¿no? es un auto mecánico, correcto. Y cuando es automático, eso también ya funciona internamente según los Claro, grados. se van haciendo los cambios Ujú. automáticamente, pero ya no usan embrague. Ah, Ah, ok. esa es la diferencia, La entonces. diferencia Ujú. es que los carros mecánicos tienen tres pedales: el acelerador, el freno y el pedal de embrague que está al lado izquierdo. En cambio, los carros automáticamente Solo solo tienen tienen dos. dos: el acelerador y el freno. La transmisión automáticamente hacen sus cambios dependiendo de la aceleración y la fuerza que va a emitir el motor. Bajo esa fuerza o esa aceleración se van a hacer los cambios automáticamente por presiones hidráulicas. En cambio, las cajas mecánicas o manuales no se pueden hacer los cambios solos. Lo que hay que hacer es utilizar Claro, una con la palanca para manipularla y ascender o descender los cambios.
Digamos, si yo estoy en parada, lo que voy a hacer es colocar primera, pero para colocar primera tengo que desacoplar la fuerza del motor hacia la transmisión y en el medio va un embrague. Claro. El embrague lo que es que tiene un disco que va acoplado con una fuerza que genera el plato opresor hacia el disco y este va pegado hacia la volante, que es la volante que va a acoplarse con el motor. Entonces el motor va girando y va generando su fuerza. El disco de embrague va a transmitir esa fuerza, pero yo necesito realizar un cambio, ya sea en este caso ascendente, de primera a segunda. Entonces voy a accionar mi pedal de embrague, libero al disco, como vemos ahí en la imagen, libero al disco, el disco va a liberar y ahí yo recién puedo encrochar o engranar el cambio, ya sea la primera, la segunda, tercera, ¿no? Este es el funcionamiento del embrague, solamente es para acoplar y desacoplar la fuerza del motor mediante este sistema de embrague que consta del plato, disco y collarín, ¿no? Si podemos ir a la imagen siguiente para poder explicarlo. ¿Ok? Acá tenemos las partes del sistema, ¿no? Por Justo ejemplo, nos hablaba de ese elemento. exacto. Y vamos a especificar las partes de las piezas del embrague. Exacto, ahorita Del vamos a embrague. especificar las partes del embrague, ¿no? Si podemos volver a la imagen, por favor. Entonces ahí vamos a ver ahora, miren ustedes, el número 7 sería la volante del motor o la volante de inercia. Esta volante es la que transmite toda la fuerza que genera el motor, todo el torque y toda la potencia que genera el motor. El disco es el número 6. El disco de embrague es el que va a ir que va a estar pegado entre el plato y la volante. El número 5 viene a ser la cubierta de embrague o el plato de embrague, que es muy conocido acá en nuestro país, ¿no? Esta cubierta va a acoplar mediante este diafragma que vemos en la imagen superior, lo va a acoplar y va a hacer una fuerza que va a pegar el disco y va a generar que este disco transmita la potencia del motor hacia la volante y esta volante transmita hacia la transmisión de la caja mediante un eje propulsor. Este eje propulsor va a imitar la fuerza hacia la parte de las ruedas, ¿no? Como multiplicando y demultiplicando la fuerza del motor. Tenemos una horquilla que es la número 2 y el número 4 que es el rodaje collarín. Hay muchas personas que a veces tienen una mala manía que están siempre con el pedal, el pie en el pedal del embrague. Esto que ocasiona que el rodaje que acabamos de ver en imagen, que es el rodaje collarín, siempre esté pegándose y rozando con el plato de embrague y se produzca desgaste prematuros en ese rodaje, cosa que a la larga lo que va a producir es ruido. Y esos ruidos van a empezar a sonar cada vez más fuerte, más fuerte y más fuerte. Y cada vez que usted pisa el embrague, se van a hacer más intensos, ¿no? Y también va a originar que el diafragma, que son como unas uñas, que lo vemos ahí en la imagen más pequeñita, como un pensamiento del plato de embrague, se van a desgastar ese diafragma, las uñas. Y eso va a ocurrir que va a haber un desgaste prematuro porque hay personas que no sueltan el pedal de embrague. Entonces, siempre que hagamos un cambio, hay que soltar el pedal de embrague y dejar que el carro automáticamente transmita su potencia. No tener ahí, hay que soltar esa mala manía, ¿no? Después tenemos otros componentes como el número 6, que es el disco de embrague. Este disco de embrague es un componente desgastable. Se gasta, dependiendo también el uso y la forma de manejo, en el cual cada vez que nosotros hacemos un cambio, el disco acopla y desacopla mediante el plato de embrague y eso va a hacer que produzca un desgaste prematuro. En algunos casos, dependiendo cada marca, el material del disco de embrague es muy similar al material del sistema de frenos, ya sea en las pastillas o ya sea en las zapatas de freno, que ya lo hemos visto en temas anteriores. Entonces, este sistema de embrague puede producir desgastes prematuros. Y por ejemplo, vemos muchas veces que hay problemas en el embrague y hace que patine. ¿Cuáles son las causas principales? ¿O cuáles son los motivos por lo que pasa esto? Muy bien, esa pregunta es interesante. Mira, ve, ¿qué pasa cuando el carro ya empieza a patinar, no? Dice, oye, ya estoy patinando. Ya como si no te sirviera el mismo embrague. ¿Qué pasa? Ya no tengo embrague y la estoy patinando. Lo que pasa es que ya el disco presenta desgaste. Cuando hay un desgaste ya, por X razones, puede ser
muchas veces Por porque estar ahí por estando en el pedal de presionándolo. embrague, o siempre está jugando con la caja de cambios y subiendo y bajando los cambios. Hay algunas personas que tienen la costumbre de desacelerar y bajar o frenar con la caja de Claro, cambio. es por la temperatura también. También, claro, se genera una fricción internamente y esa fricción haya que produzca desgaste prematuro. Entonces, estos discos de embrague se van a desgastar. Y ese disco al desgastarse, entonces va a producir una fricción y una patinada. Quiere decir que no va a acoplar porque ya no voy a tener el grosor específico que manda el fabricante. Entonces voy a patinar y ya toda mi fuerza del motor ya no me va a transmitir correctamente porque se va a perder en la parte del embrague, en esta parte del disco y el plato. Entonces yo voy a tener mucha fuerza en el motor, pero no lo voy a reflejar en las ruedas. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque en el disco se está desgastando. Hay muchas personas que dicen, no importa, vamos a seguir adelante. Yo les recomendaría que cuando pierdan potencia, recurran a su taller autorizado o a su concesionario para que lo hagan revisar, para que no produzcas otros daños que podría ocasionar en la volante. A veces la volante, cuando el disco ya está muy recalentado, muy gastado, estos volantes tienen presencia de recalentamiento. Y entonces, en algunos casos, dependiendo de la marca también, habría que cambiar la volante, ¿no? Otro problema que también se encuentra muchas veces con este sistema es la vibración en el embrague. Exacto, el ¿Y famoso, esto a qué se debe? ese es el famoso zapateo, ¿no? Claro, El que que los dicen carros son muchos, así. dice, oye, cuando yo estoy sacando en carro mi primera, en segunda, me vibra el carro. Justo cuando estoy con el pedal desacoplando, me vibra el carro. Entonces dice, oye, ¿qué pasa? Hay vibración. Algunos dicen, no, yo siento como un zapateo. Eso es producto del recalentamiento del disco de embrague. Entonces, ese recalentamiento hace que se deforme la parte de la placa del plato y la parte de la volante. Entonces, el plato, que es más débil por el grosor, porque la volante es mucho más gruesa, este se va a deformar. Y cada vez que yo acoplo y desacoplo, el plato va a estar oscilando la parte. Entonces, el disco no va a acoplar parejo. Va a haber una deformación y esa deformación va a originar esa vibración o ese zapateo. Claro, y eso es originado por Claro. estas fallas de estos elementos. Incluso a veces cuando estamos manejando y eso nos pasa, ese recalentamiento. ¿Cuándo nos pasa? Muchas veces cuando aprendemos a manejar no tenemos la sincronización porque todavía no tenemos la experiencia. Entonces Claro, queremos... las personas que recién quizás están manejando y Como decimos, no saben muchas veces hacer los cambios. Y Exacto, todo lo están que en sus pasa. primeros pininos, digamos, ¿no? En queriendo aprender a manejar. Ok, esas personas no tienen la sincronización en el pedal de embrague. A veces aceleran demasiado y acoplan el embrague y ahí es donde el disco produce calentamiento. Y tanto así que a veces producen quemaduras. Se quema el disco y se siente un olor a quemado. Claro. Entonces, ese olor a quemado proviene del disco y eso es por un mal cambio. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando a veces hay en subidas y la gente no sabe controlar porque tienes un tráfico y estás con el embrague, la primera, la segunda, y estás subiendo muy lento, pero aceleras demasiado al motor. Entonces el motor transmite su fuerza, pero en el medio que la caja va a recibir esa potencia, el medio está el disco. Y este disco va a generar mucha fricción que se va a sentir un olor a quemado. Y aparte también de la vibración y de que el embrague patine, también se escucha algunos ruidos. Exacto, esos Y eso- ruidos, por ejemplo, si podemos ver en la imagen anterior, ¿dónde producen esos ruidos? Esos ruidos también producen a veces por los discos de embrague, porque en el disco de embrague tiene un damper. Estos dampers son unos resortes, en algunos casos son unos jebes, ¿no? Miren ustedes, en la parte número 6, ahí tenemos el disco tiene un resorte en la parte interna que es un damper. Este damper lo que hace es que amortigüe al momento del acoplamiento. Quiere decir que no se perciba tanto la potencia del motor, sino que sea como una amortiguación, un damper que amortigüe la potencia del motor hacia el acoplamiento por el eje propulsor. Eso de ahí, si hay desgaste prematuro, también producen ruidos. Otros ruidos es que en el número 4, como ven ustedes, existe el cojinete o el collarín. Este collarín, como le dije hace un instante, el estar usando mucho tiempo en el pedal de embrague es un rodamiento. Este rodamiento tiene un lubricante en la parte interna que con el excesivo uso se va desgastando este lubricante y me va a producir ruidos en la parte interna. Entonces cada vez que yo pise el embrague, vas a sentir un ruido pero muy fuerte y en aumento, ¿no? En aumento. Tengan cuidado que cuando ya empieza a sonar y está en aumento,
este rodaje se puede reventar y puede dañar no solamente a la parte del embrague, ya sabiendo que podía romperse, sino también a la parte de la carcasa o la campana de la transmisión. Y eso puede ser muy costoso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí también. ¿Y cómo podríamos hacer un diagnóstico de averías en el embrague? Lo ideal sería, para que ustedes tengan un problema en el embrague, es que lo lleven a su técnico o al taller autorizado o al concesionario cuando perciban que ya el carro no tiene la potencia. Yo acelero, pero mi carro no avanza. Yo siento que el motor acelera, pero mi carro no avanza. He sentido un olor medio raro, ¿no? A veces cuando vamos a una cierta velocidad siento el olor raro. ¿Qué pasa? Cuando el plato y el disco están acoplando con la volante, ya cuando hay desgaste, este desgaste empieza a patinar, como dijimos hace rato. Entonces este patinaje produce ruido, produce olores. Y estos olores quiere decir que este disco ya se está gastando. Entonces, ni bien sientan algún olor cuando están en su olor auto, o sensación de es recomendable ir a un exacto, taller para que puedan hacer un exacto, correcto sobre todo diagnóstico. pérdida de potencia, ruidos raros en el embrague. Hay que tener mucho cuidado porque esto de aquí me puede conllevar a que pueda dañar alguna otra parte del sistema. Justo al comienzo del programa estaba mencionando acerca de los tipos de flujo de funcionamiento, ¿no? ¿Existen dos tipos o existen más? Si nos podría explicar principalmente cuál es el funcionamiento mecánico. Bueno, el sistema mecánico, no sé si me pueden ayudar con la parte inicial de la imagen. El sistema mecánico quiere decir que ya no usa el sistema hidráulico donde está la bomba maestra, a esa imagen, que es la línea María. La línea María ya no lo tienen. Por ejemplo, vamos a poner, ¿te acuerdas del famoso Volkswagen Escarabajo? Claro. Muy conocido, todo. Ellos, siempre damos de ejemplo ese sí, carro. Carrito bonito. A ti te gusta ese carrito, sí. Me has dicho. Bueno, ese carrito tiene un embrague mecánico. Hay muchas otras marcas también. En los años 70, 80 se utilizaban estos tipos de sistemas de embrague mecánico mediante un cable desde el pedal de acelerador hasta la horquilla de embrague. Quiere decir que de ahí salía un solo cable, nada más, pero solamente era regulable. No había transmisión. El gran problema era que a veces cuando ya presentaba desgaste en los discos de embrague, el pedal cada vez se iba poniendo más duro, porque era un embrague mecánico. Entonces tenía ciertas ventajas. Era una de las primeras tecnologías automotrices en el sistema de embrague porque era mecánico. Hoy en día ya todos los embragues son hidráulicos y en algunos casos ya tienen hasta reforzador de la bomba de maestra para que el pedal sea mucho más suave y multiplique tu fuerza de embrague y no tengas ese problema en el dolor en el pedal de embrague. Claro, porque algunos se están cansando de estar sí, ahí, claro, imagínate hacer esos cambios. Esas personas que están manejando, por ejemplo, mis respetos a aquellas personas que están manejando 8, 10, 12 horas al día. Claro, los que viajan interprovincialmente. También, quizás. ¿no? Están, por ejemplo, los que van a la sierra. Y eso que son curvas, subir, y todo lo que tienen que subir los cambios, bajar los cambios, y todo eso son acoplamientos de embrague. Acá mismo también en nuestra ciudad, ahora que el tráfico es intenso, ¿no? Entonces cada vez que usted va a querer avanzar, está pisando el embrague, está pisando el embrague y está pisando el embrague. Eso también produce fatiga y cansancio. Esa fatiga y cansancio que se encuentra en una persona es preocupante porque eso también genera estrés y el estrés es una enfermedad, ¿no? Hoy en día nuestro tráfico. Entonces, en este caso ya yo recomendaría a los amigos que tomen conciencia que utilicen hoy en día los carros automáticos, ¿no? Hoy en día los carros automáticos ya no tienen ese pensamiento de que son más dragones, que no tengo pérdida de potencia, que no me gusta, etcétera. No, hoy en día son mucho más cómodos, más confortables y no hay tanta pérdida de potencia como eran en los inicios de las cajas automáticas, ¿no? Y por ejemplo, los carros interprovinciales o los carros de carga pesada, de materiales peligrosos, ¿qué tipo de flujo de funcionamiento utilizan? ¿El mecánico? También tienen carros mecánicos, por ejemplo, los tractocamiones, los camiones de marca más grandes o algunos camiones como por ejemplo interprovinciales, como dicen los buses, camiones de carga de altos tonelaje. Ellos tienen un sistema de embrague. Si podemos volver a la imagen donde estaba la bomba de embrague, por favor. Entonces, ahí donde va la bomba de embrague, tiene una bomba, pero el accionamiento donde está la horquilla en el número 5 está trabajando con una parte hidráulica y una parte neumática. La parte neumática te va a multiplicar tu fuerza de
accionamiento al momento que pisas el embrague. Entonces, esos camiones, uno dirá, pues, oye, es más grande, la fuerza más pesado, la fuerza que voy a emplear es más fuerte. Imagínate, tengo que tener la fuerza de King Kong para poder pisar ese pedal de embrague. Con todo lo que transporta, así uno dice, ¿no? No, al contrario, ya existen comodidad en ello para poder, y confort en ello para poder accionar el pedal de embrague y no tengas esa preocupación de que cada vez que pisas el embrague necesito una fuerza mayor. No, en este caso, pisas el embrague, multiplicas tu fuerza mediante el sistema hidroneumático, pisas con la horquilla al plato de embrague mediante el rodaje collarín, liberas al disco y esto de aquí me hace un embrague mucho más suave y confortable, ¿no? Pero en el contexto actual del Perú, la mayoría de carros o el parque automotor en realidad me imagino que usan más el funcionamiento el porcentaje es mucho más alto en conducción de autos mecánicos, ¿no? Si hablamos de autos y camiones y también buses, la gente todavía sigue seleccionando los autos mecánicos, ¿no? Y estos se utilizan bastante el embrague. ¿Okay? Sí. Otra parte importante, otro elemento que había mencionado es el eje repulsor. El eje propulsor, exacto. ¿Cuál es qué tipo de juntas existen? ¿Cuál es su clasificación? ¿Nos podría especificar cada una de ellas, por favor? Claro, el eje propulsor es el que recibe la potencia del motor y está conectado con el disco de embrague. Miren ustedes, podrían por favor mostrar la imagen y ustedes van a ver que al momento de estar acoplado, digamos, el motor mediante la volante, la siguiente imagen por favor, ¿no? Ahí vamos a poder ver que acá, por ejemplo, ¿no? La volante es la que transmite toda la potencia del motor. El disco de embrague, que es la figura número 6, en la parte central hay un eje, digamos, un agujero donde ahí va a ingresar el eje propulsor. El eje propulsor lo que va a hacer es conectarse con el disco para transmitir toda la potencia que genera el motor y así en las transmisiones pueda multiplicar y desmultiplicar su fuerza. Mediante eso, el eje propulsor solamente es una conexión mediante el disco de embrague y el disco de embrague con el motor, nada más. Eso es la única función que cumple el eje propulsor. De ahí no hace ninguna otra función el eje propulsor. ¿Se puede dañar el eje propulsor? Sí. ¿Dentro del eje propulsor hay un retén? Sí. Estos retenes se dañan ya a veces porque, una cosa es también por el tiempo, otro es porque no reemplazan el aceite de la transmisión en los kilometrajes adecuados, y al no reemplazar el aceite en el kilometraje adecuados, producen resecamiento en estos retenes y pueden producir fugas, ¿no? El eje propulsor se puede dañar, sí. ¿Cuándo se daña? Cuando hay algún desperfecto en la parte del embrague, digamos cuando se rompe el disco, el plato, el rodaje collarín, y pueden romper y dañar muy fuerte al eje propulsor, que es la conexión de la transmisión mecánica con el motor mediante el disco, ¿no? Una pregunta interesante también que quisiera repetir para las personas que nos están viendo es ¿qué sucede cuando el embrague está gastado? Claro, el embrague cuando está gastado, ya sea en el disco, ¿no? Por favor, siempre les pediría que por favor enseñen la imagen. Es que cuando el disco está gastado en la imagen número 6, no sé si lo puedo adelantar, de repente tengo otra imagen donde se pueda ver más cerca el disco. Ok, acá está el acoplamiento, ¿ves? Del funcionamiento del embrague. Perfecto, esta imagen. Cuando el disco presenta desgaste, entonces ya no va a haber un buen acoplamiento. Entonces, ¿qué voy a percibir? Pérdida de potencia. Esta pérdida de potencia quiere decir que el disco está patinando entre el acoplamiento del plato de embrague y la volante, ¿no? ¿Por qué? Porque el disco tiene una medida. Si yo sobrepaso esa medida que indica el fabricante, entonces ya estoy perdiendo potencia. Y esa potencia que estoy perdiendo, ¿qué me va a originar? Me va a originar gastos como mayor consumo de combustible, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que existen. Y ¿cuánto es el tiempo que dura aproximadamente que el disco de embrague se queme? Mira, la quemadura del disco de embrague es relativo. Porque tú te puedes comprar un carro ahorita, salió de tienda, y si las personas... Puede pasar, si no utiliza bien los cambios. Te lo quemas en un segundo. Al toque lo quemas. Entonces no hay un tiempo determinado. No hay un tiempo determinado del uso del embrague. Puede durarte... Hay personas que le duran 80.000, 100.000, digamos 3 años, 4 años, ¿no? Como hay personas que están en 30.000, 40.000 también cambiando el embrague. El embrague, como por ser un componente desgastable y que no cubre garantía, ojos amigos, no hay garantía por el embrague, porque eso depende también de cómo lo usen el vehículo. Entonces, el embrague
Ahí hay que tener en cuenta de que es un componente desgastable y no se puede precisar un tiempo de vida. Correcto. Vamos a suponer que yo me compro un carro y no sé manejar, recién acabo de sacar mi BBT, tengo tendencia a que el embrague me dure menos. ¿Por qué? Porque no sabes hacer los cambios. No sé hacer los cambios correctamente. Mi inexperiencia y mi poco conocimiento de realizar los cambios, ¿en qué momento voy a producir un desgaste prematuro en esto, no? También nos gustaría saber más acerca de los tipos de embrague. Si bien existe el embrague de fricción, también hay el líquido de embrague y cuáles son sus diversas funciones, pero vamos a irnos a una pequeña pausa y regresando hablamos de todo este tema tan importante que es el sistema de embrague. Look so nice, there's something bright. When I look into your eyes, I can see the ocean waves that shine a light. Can we do it? Oh, maybe. Sobre una moto, todos somos de cristal. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El automóvil es un medio de transporte vital para todos nosotros. Se estima que en nuestra ciudad el 28% de habitantes usan autos, taxis o colectivos para ir a su trabajo o centro de estudios. Pero es muy importante viajar seguros y por eso hoy queremos hablar sobre el cinturón de seguridad. El uso de cinturones de seguridad es una de las medidas más importantes que se pueden aplicar para evitar heridas en caso de un accidente. La Organización Mundial de la Salud nos indica que los cinturones de seguridad no impiden que ocurran accidentes, pero tienen una función muy importante en la reducción de la gravedad de las heridas sufridas por ocupantes de vehículos en caso de un accidente. Este sistema de seguridad pasivo es considerado el más efectivo de todos y sus principales funciones son reducir el riesgo de contacto con el interior del vehículo o reducir la gravedad de las heridas en caso de contacto. Distribuir las fuerzas de choque sobre las partes más fuertes del cuerpo humano. Impedir que el ocupante sea expulsado del vehículo en caso de impacto. Y también impedir que se lesionen otros ocupantes. Es decir, la probabilidad de supervivencia de un ocupante se incrementa espectacularmente al ir debidamente sujeto. El artículo 7 del Convenio de Viena sobre circulación por carretera nos dice que el uso de cinturones de seguridad es obligatorio para conductores y pasajeros de vehículos motorizados que ocupen asientos que estén equipados con tales cinturones. Nuestra legislación nacional dice en el artículo 85 del Reglamento Nacional de Tránsito que el uso de cinturones de seguridad es obligatorio para las personas que ocupen los asientos delanteros de los vehículos en circulación, con excepción de los vehículos que pertenecen a la categoría L. En los asientos posteriores su uso es obligatorio en todos los vehículos cuando los tengan incorporados de fábrica. No usar el cinturón de seguridad es considerado, según nuestro reglamento, una falta grave y el infractor acumularía 20 puntos en su récord de conductor y tendría que pagar una multa del 8% de la unidad impositiva tributaria. Por otro lado, no usar el cinturón de seguridad te convierte en un candidato a sufrir terribles lesiones o, en el peor de los casos, perder la vida. Por eso, usa el cinturón de seguridad y salva tu vida. Recuerda, en el Callao, vamos juntos, vamos seguros. Hasta la próxima. Manejar cosas que pueden matar exige toda tu concentración. Gobierno de España.
habíamos hablado principalmente acerca del sistema de embrague, de las partes, para qué sirven, cuáles son los problemas que más encontramos cuando tenemos un auto mecánico y cómo ha mejorado en la actualidad. Bueno, si bien quiero hacerles una invitación para seguir viendo todos los programas de Conoce tu Auto, lo pueden ver en YouTube. Tenemos temas muy interesantes de los cuales ya hemos tratado y vamos a seguir tratando todos los viernes, así que también les hago una invitación a seguirnos a través de las redes sociales como TVial Oficial. Si ustedes tienen algún tipo de sugerencia con algún tema o tienen algún tipo de duda, nosotros estamos acá para poder ayudarlos y en el siguiente programa podemos tratar de esos temas. Si bien le había hablado al profesor acerca del sistema de embrague, también habíamos preguntado qué sucede cuando hay una rotura de embrague. No lo habíamos contestado en la primera parte, pero ahora el profesor Julio Mamán nos va a explicar. Ok, mire, una ruptura puede suceder a veces por un agarrotamiento del material, un mal uso del vehículo, o ya pues que en el momento de que ha estado teniendo presencia de algún ruido, alguna anomalía, esto de aquí me produzca que el componente ya se extreme y se rompa, ¿no? Como lo había mencionado anteriormente, los rodajes, el rodamiento, muchas veces el embrague puede ocasionarse por los dos lados, uno o por el disco o por el rodamiento. Es bien difícil que sea por el plato de embrague, que también puede suceder, claro. Cuando el disco de embrague tiene un damper que va a amortiguar al momento del acoplamiento o desacoplamiento del embrague, entonces puede ocasionar una ruptura en el diafragma, que tiene ahí unos resortes, o tiene un caucho ojeve que va a ser un damper que va a amortiguar. Esto cuando se rompe por X razones, o a veces porque estamos utilizando mucho la caja de cambio al momento de desacelerar, okay, esta ruptura me puede ocasionar daños laterales, no solamente al mismo disco, sino algunos componentes como el plato, la volante, la campana, que es el cobertor de todo el sistema de embrague. El rodamiento también, que es un rodaje collarín. Este rodaje collarín que va a liberar al momento de yo pisar el embrague, va a liberar mediante el diafragma del plato, va a liberar al disco, también producen desgaste. Como le decía, internamente este rodaje collarín tiene un lubricante. Este lubricante, si se produce desgaste, ya no se puede rellenar, son sellados estos lubricantes. Por lo tanto, también podría romperse este rodaje y dañar otras partes del sistema de embrague. También muchas de las personas se preguntarán cuánto cuesta aproximadamente un kit de embrague. El kit de embrague en original, yo siempre recomiendo los productos originales como la primera opción. Y los recomiendo esto porque siempre se cambia un kit. Un kit quiere decir un juego, ¿no? Que consta siempre de 3 o 4 partes. Primero está el rodaje collarín. Segundo, el plato opresor o plato de embrague. Tercero, el disco de embrague, y cuarto, en algunos casos llevan un rodaje más pequeño que es como un rodaje guía o rodaje piloto. Estos 4 elementos se debería cambiar para evitar, ¿por qué? Porque el disco de embrague, como tú me preguntaste, a veces pueden durar pues 3, 4 años, y si yo empiezo a cambiar partes por partes, le cambio el disco, le cambio el plato, después le cambio el rodaje, al final estoy pagando mucho más de lo que me sale de comprar un solo kit. El costo aproximado debe estar pues entre los 500 a 1500 soles, todo el kit, ¿no? Puede ser que un poco más también, entonces, dependiendo también el tamaño del vehículo, ¿no? Lo recomendable es comprar en la misma empresa. Exacto, depende de la misma marca para que tenga una mejor durabilidad, ¿no? Son componentes que uno quiere que le dure toda la vida. Y para eso necesitas un buen componente de buena calidad. Y comprarlo en conjunto, entonces esa es la recomendación. ¿No? ¿Y cómo sé yo si estoy llevando un buen mantenimiento del sistema de embrague? Mire, una de las cosas por ello es cuando uno percibe si el vehículo está o no está perdiendo potencia. Si el vehículo está perdiendo potencia, uno sabe que ya tu embrague está gastado. O si no lo sabes, que llevarlo a tu técnico o llevarlo al taller o concesionario autorizado para que lo revisen y si el embrague tiene o no tiene potencia. Al momento también de que cuando uno lleva su vehículo todos los mantenimientos, los talleres te van a informar cuando hay desgaste o no hay desgaste. Dependiendo del kilometraje. Hay un diagnóstico general acerca del sistema de embrague. Claro, entonces, también cuando hacen una prueba de carretera, el taller o concesionario hace una prueba de carretera al vehículo, detecta si el embrague ya tiene desgaste. Y si tiene desgaste, lo va a reportar al cliente para decirle, señor, por si acaso hay desgaste. Y si ya me advirtió, ya tengo que ir pensando en cambiar mi kit de embrague, pues, ¿no? Y por otro lado, con respecto al líquido del embrague, ¿cada cuánto tiempo tengo que cambiarlo? El líquido de embrague o fluido de embrague se debería reemplazar un promedio de cada 30.000 o 40.000 kilómetros.
¿ok? Dependiendo de lo que diga el fabricante también. Hoy en día los líquidos de embrague están conectados con la bomba maestra o la bomba de freno. Quiere decir que el líquido de freno que tiene la bomba también comparte con la bomba de embrague. Por lo tanto, cada vez que usted cambia el líquido de freno, también está cambiando el líquido de embrague. Pero tienen una conexión totalmente separada. Por lo tanto, es importante purgar el sistema de embrague mediante el bombín de embrague, ¿no? Que ahí lo podemos ver. Ahí está la flecha roja donde está la bomba de embrague y la flecha azul donde está la horquilla de embrague es donde va a liberar, ¿no? ¿Podemos ver otra siguiente imagen, por favor? La siguiente imagen. Ahí podemos ver entonces cómo ejerce la presión al momento. Ojo, estos líquidos también generan mucha temperatura porque está conectado prácticamente con el motor y con la transmisión. Entonces el motor y la transmisión generan mucha temperatura por su trabajo. ¿Y quién es el que ejerce o absorbe toda esa temperatura? Es el fluido de embrague. Por eso que tiene que ser reemplazado en el momento que indica el fabricante, porque ya ellos han hecho una inspección, una evaluación, que estos fluidos duran en cierto kilometraje, ¿no? Por eso es muy importante la pregunta que me realizas, en cuánto debería ser reemplazado este fluido de embrague, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay muchas personas que forran el disco de embrague. Ah, sí, exacto. Entonces, solo lo cambian, solo se enfocan en cambiar el compuesto, pero más no el mismo disco. Correcto. ¿Y por qué sucede esto? Porque mire, ve, el disco, no sé si me ayudan por favor con una imagen también. El disco de embrague, lo que se gasta es el forro. Por favor, podría hacer antes, una imagen antes. Entonces, el disco al momento que se gasta el forro. La parte del compuesto, ¿no? Ese compuesto que se desgasta, entonces ya perdí adherencia, ya no tengo fricción, ya no puedo acoplar bien, entonces estoy perdiendo potencia. Hay muchas personas que por costo solamente cambian ese componente, el forro. Entonces, al cambiar el forro, ya hay un problema. No sabemos la calidad del forro, no tienen la precisión de cómo están realizando esa instalación. El plato de embrague ahí ha trabajado, ha tenido recalentamiento. El volante también ha tenido recalentamiento. Entonces, cada vez que yo acoplo, voy a percibir una vibración, voy a percibir un zapateo. Entonces, particularmente, recomiendo que cambien el plato, el disco y el rodaje collarín. De repente el mecánico te va a decir, no, pero el rodaje todavía está bueno. Pero sí, ya trabajó. Y no vas a volver, y si de aquí a un corto tiempo empieza a producir ruido este rodaje collarín, y si en corto tiempo empieza a zapatear porque el plato está ovalado por el recalentamiento que se ha originado por su mismo trabajo, ¿vas a volver a gastar? Entonces, por eso es mejor cambiar un kit de embrague, como tú mismo me dijiste, ¿no? Un kit viene completo, todo un conjunto. para que venga todo. Claro, y no es recomendable, por mi parte, no recomiendo que solamente forren el disco, ¿no? Justo también uno de los elementos que había mencionado es el resorte de diafragma. Exacto, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales de Es ese solamente componente? el resorte de diafragma que va en el plato, en unos casos va un diafragma en el plato presor. Este resorte de diafragma también se puede dañar por la misma trabajo de estar acoplando y desacoplando. Otro diafragma que también va es en el damper del disco de embrague, que también tiene un resorte y tiene un jeve, que también se puede dañar por el mismo trabajo que tiene al momento de acoplar y desacoplar el disco con el plato. Entonces, es ahí que hay que tener mucho cuidado en ese momento de desgaste y no vaya a hacer que ya tenga desgaste, y cuando vulcanicen el disco, fíjense ustedes o ayúdense con las personas del taller si hay o no hay excesivo desgaste. Las holguras también de estos resortes hacen que empiecen a sonar, y estos suenan y produzcan ruidos, y a la larga esos ruidos me conlleven a que produzcan roturas y daños colaterales, pues, ¿no? Bueno, también al principio del programa estábamos mencionando algunos muestras de que está fallando el sistema de embrague, pero quisiéramos saber otras opciones o otras formas de saber que este sistema está fallando. Una de las formas también es cuando ya nosotros tenemos dificultad al momento de hacer los cambios, ¿no? Cuando ya yo estoy haciendo los cambios, presento se pone que más duro, se va quizás poniendo más duros, produce ruido y pensamos que lo que está mal es la caja de cambios. Y no, es lo que está, y hay desgaste en el disco de embrague. Entonces, como ya hay desgaste en el disco de embrague, ya ahí no hay una buena liberación entre el disco. Entonces, me va a producir que los cambios se pongan más duros, o que suenen,
o que no acoplen o enganchen bien los cambios, o no desenganchen bien los cambios. ¿Por qué? Porque hay un problema. Puede ser también, no necesariamente que el disco esté gastado, el diafragma del plato de embrague esté defectuoso y que no ayuda a liberar bien el disco. Entonces esto hace que las cajas de cambios, al momento que yo quiero manipular mis cambios, se encuentren dificultosos, exacto, más duros, ¿no? Otras también de las causas es que el embriague patine, como lo habíamos mencionado, también, claro, que es muy frecuente. Eso de ahí es muy frecuente. Eso causa muchos accidentes de tránsito, ¿verdad? Sí, también, claro, porque a veces la persona no se concentra en trabajar en el vehículo y está preocupado en el carro en que no está coordinándose bien porque ya perdió la potencia y no desarrolla. Yo quiero acelera el motor, pero el carro no me transmite esa potencia. Se pierde. ¿Dónde se pierde? En el disco de embrague, en el acoplamiento, ¿no? Ahí se pierde toda la potencia del motor. Entonces, esa potencia me genera también algún tipo de accidente. Yo quiero sobrepasar a un carro, acelero, pero el carro no me reacciona y al costado me está viniendo un carro. También puede ocasionar un accidente ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con ello. Y otra de las consecuencias por tener un mal sistema de embrague, ¿cuál sería? Otra de las consecuencias es que te quedes varado y que no puedas opcionar ningún cambio. Se te quedó trabado, no sé, pues la caja de cambios. ¿Por qué? Porque ya no acopla ni desacopla. Algún componente del sistema del disco se haya caído en el diafragma del plato de embrague. Entonces el plato de embrague ya no libera el disco. Se ha quedado atascado con un componente, X componente que puede pasar por ahí, ¿no? Se queda atascado y entonces ya no hay liberación. Y yo quiero reaccionar para hacer mis cambios y no voy a poder. Hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿no? ¿Y cuáles son sus recomendaciones para las personas que quieran quizás ellos mismos revisar su sistema de embrague para ver si está fallando o no? Ok, hay unas recomendaciones, bueno, uno, ver el nivel de líquido de embrague. El nivel de líquido de embrague también es muy importante porque me refleja si hay alguna fuga. Porque si yo tengo alguna fuga dentro de la bomba o bombín de embrague, que ya lo hemos visto en imágenes anteriores, entonces al tener fuga ya no voy a tener una buena liberación en el disco de embrague. Yo voy a perder presión. ¿Y qué hay que hacer ahí? Hay que tener en cuenta que esto podría tener un desgaste de los cauchos ojeves o lo que llamamos los zorrines dentro de la bomba o del bombín de embrague. Esa pérdida de presión también puede conllevar a que yo esté dañando otros componentes, como en mi caja de cambios. Quiero hacer los cambios y no ingresa. Dificultad en los cambios, ¿no? Eso también hay que verlo si está o no está en su nivel. También cuando hay desgaste en el disco de embrague, el nivel se desciende. Al descenderse, ¿por qué? Porque la horquilla ha corrido, el bombín ha tenido más espacio y ahí donde se ha acumulado parte del líquido de embrague y el reservorio de la bomba ha decaído. Entonces van a decir, oye, tengo fuga. No, no es que tengas fuga, sino que ya hay desgaste en el disco de embrague también. También es bueno adquirir el kit de embrague, como lo había mencionado anteriormente, no estar cambiando por piezas porque al final eso te sale a la larga. A la larga te va a salir más caro. Uh-huh. Exacto, tú lo has dicho. Eso te va a salir más caro porque tú cambias el disco o cambias el forro y el plato, la volante o el collarín, que son elementos que contienen también toda parte del embrague. Pues, ¿no? También debemos de darnos cuenta, por ejemplo, cuando estamos manejando un vehículo y siente una vibración extraña al momento de hacer los cambios o algún ruido, debemos de ir al taller autorizado, los técnicos especialistas para que me lo evalúen el sistema del vehículo, ¿no? Puede ser que sea también algo muy simple como una regulación, porque se regula en la parte del pedal de embrague. Por X razones se ha desregulado y entonces yo estoy percibiendo de que no está acoplando bien mis cambios o los cambios no están encrochando bien. Entonces el técnico va a probar, lo va a revisar, lo va a evaluar y de repente dice, no se preocupe, no hay nada malo, solamente hay que regularlo. Y es algo rápido y sencillo también, ¿no? Es muy importante que sigamos los consejos, ya que nosotros para tener un buen viaje, para irnos a un lugar o para transportarnos simplemente de nuestros hogares a nuestros centros de trabajo, hay que seguir ciertas recomendaciones. Y también hemos hablado acerca de la estructura del embrague, de ciertos elementos. También hemos hablado acerca de las piezas, cuáles son los tipos de flujo de funcionamiento que existen tanto el mecánico como el hidráulico. Así es. Hemos visto también en la actualidad qué es lo que más se utiliza acá en nuestro país. Sí, pues hoy día utilizamos bastantes vehículos mecánicos. Tengan mucho cuidado porque esto a la larga produce enfermedades, ¿no?
como por ejemplo el dolor en la pierna izquierda, el dolor en la cadera, porque hay personas que están trabajando horas con el carro y su carro es un carro mecánico. Imagínate que este carro todavía utilice componentes no originales o componentes, digamos, de hechizos, como le llamamos nosotros los técnicos, o componentes que no tienen la calidad de un producto. Que esto hace que el pedal se ponga más duro, que esto hace que el pedal no trabaje correctamente, que el motor no tenga la potencia adecuada. Entonces, también la salud humana absorbe todas esas irregularidades del vehículo. Claro, justo habíamos mencionado un ejemplo anterior donde quizás había un olor diferente cuando Exacto. estábamos manejando, que eso detectaba que había un problema en el sistema de embrague. Exacto, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, amigos, con lo que es cansancio y fatiga. El embrague produce cansancio y fatiga. Uno dice, pero no, oye, pero no, yo estoy joven. Sí, ahorita estás joven. Pero las después, consecuencias son posteriores. Son posteriores, exacto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y solamente si perciben algo irregular en su vehículo, sobre todo en el sistema de embrague, llevarlo al taller autorizado o a su taller de confianza, pues, ¿no? Quiero agradecerle por toda la información que nos ha brindado. Igual es muy importante saber las funciones principales, para qué nos sirve cada uno de los elementos, y es por eso que nosotros transmitimos este tipo de temas relacionados a mecánica automotriz. Les hacemos la invitación para que nos vean a través de nuestro canal de YouTube como Tevial Oficial / Conoce tu Auto, y van a ver diversos temas muy interesantes donde ustedes pueden profundizar mayor información acerca de los tipos de sistema. Hemos hablado de los sistemas de refrigeración, ha habido temas muy interesantes con el cual ustedes pueden compartirlo. Exacto. Sí, muchos temas hemos hablado, y si amigos tienen alguno de ustedes consulta o deseen de algún tema en especial, vamos a hablar. También hemos hablado, creo, en una época de lo que es el auto híbrido, ¿no? Claro, los autos modernos. Los autos modernos, cómo es la tecnología hoy en día, ¿no? Donde los carros ya salen en la televisión, donde dicen que los carros se estacionan solo, caminan solo. Eso ya es real. Hasta los camiones que también les había mencionado que en Norteamérica ya están funcionando los carros autónomos. Exacto, también, ¿no? Entonces la tecnología ya no es del futuro, es el presente. La tecnología automotriz, ¿no? Así que ya saben, amigos, no se pierdan su programa Conoce tu Auto. Nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias. Gracias.